No, un abrazo. Un abrazo. Hola, buenas tardes, Jadamar. Estaba recién escuchando el disco y me trajo a a un espacio increíble, sobre todo un ritmo y una cadencia que no tiene nada que ver con nuestra vida actual, me parece. Angélica, ¿te podés ir porque no puedo tomar a Jaramar? Un Sí, sí, minutito. está bien. Ahí está, ahí está. Lo que decía que tenía una cadencia y un ritmo que me llevaba hacia otro espacio, digamos, que no tiene nada que ver con la vida que seguimos actualmente. ¿Es cierto eso? Yo ¿Cómo creo lo hizo? sí tiene que ver, tiene mucho que ver con mi música en general. Hay dos cosas que siempre están en mi cabeza cada vez que empiezo un proyecto nuevo, un proyecto discográfico. Primero que nada, el contenido, ¿no? El hilo conductor, la línea temática que voy a seguir. Nunca tomo canciones sueltas y las meto en un disco, sino primero empiezo a pensar en el tema, en lo que quiero desarrollar y busco el repertorio que me va a permitir desarrollarlo, explorarlo, buscarlo, ¿no? Sonoramente, pero sobre todo a nivel de contenido. Y lo siguiente es decidir cómo tiene que sonar. Tiene que responder a varias cosas. Rara vez tiene que responder al origen de las canciones. Hay proyectos de composición, pero muchos de mis proyectos son eh, apropiaciones o más bien viajes sonoros a partir de materiales musicales y líricos que a mí me dicen mucho y que me permiten expresarme. Entonces te digo, rara vez parto de cómo podrán haber sonado esas canciones, sino de cómo puedo yo encontrarme en un punto con ellas sonando a mí misma y respondiendo a lo que dicen las canciones. Yo creo que eso que dices de que te lleva como a un espacio sonoro muy particular, alejado de nuestra vida contemporánea, tiene que ver con el contenido de esas canciones y con las melodías por donde se mueve y también con la poesía que hay dentro. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que también tiene que ver esa sensación tuya con que además tiene que responder un poco a la esencia de lo que ha sido mi trabajo musical y sonoro, no por mantener un mismo estilo, sino porque eso soy yo, ¿no? Entonces, No, está bien. Lo que yo, está sí, bien lo que dices, pero también quiero agregar lo que siente el oyente, digamos, ¿no? por Que eso es algo supuesto, que no puedes tú controlar, digamos, ¿no? por Y entonces en supuesto. este sentido, el viaje sonoro que plantea tu disco, a veces pareciera ser que la voz es un instrumento más, digamos, ¿no? Que la voz se emparenta con la guitarra, con los instrumentos que andan por ahí, que no son muchos, al menos me parece que no son muchos al escuchar, y, Sí, y es un viaje conmovedor. Y yo lo que sí digo y sigo diciendo es que es un viaje conmovedor hacia otro espacio, digamos. No es un espacio cotidiano, no es un espacio de la ciudad. Hoy, por ejemplo, hice una nota con un narrador que narraba desde los autos y entonces todo ese plan distópico de una ciudad sin sentimientos, esto me parece que es un viaje en el otro extremo. ¿Es así? exactamente, totalmente. El punto de partida es un espacio emocional, siempre, ¿no? Para mí, tengo que conectarme emocionalmente con las canciones y emocionalmente conmigo misma. Es un viaje hacia adentro. Tiene que ver mucho con el hacia adentro. Y fíjate que ese, ese espacio tiene que ver también con que este proyecto se construyó durante la pandemia. Se grabó, se produjo, se buscó el sonido y eso definitivamente tiñó de un color muy particular
todo el proyecto. Estoy segura. ¿Cómo hiciste en la pandemia? ¿Cómo fue? ¿Qué músicos participaron? ¿Cómo te planteaste hacer este disco? Fue, Recién, por ejemplo, hice una nota a Atenea Ochoa, por ejemplo, y me dice, en la pandemia no hice ningún disco, ¿no? Y se quedó así, ¿no? Decía, pero hay otra gente que ha hecho muchísimos discos, ¿no? sí, al inicio de la pandemia yo ya tenía planeado este disco. Todavía no sabía de qué se iba a tratar, cuál iba a ser el repertorio, pero ya tenía planeado un poco el tema, ¿no? Hacia dónde quería yo que se fuera. Y en eso nos quedamos sin conciertos, hubo cancelaciones por todos lados. Entonces, después de pasar el pánico inicial de qué iba a suceder con nosotros, pues yo dije, bueno, afortunadamente tengo este espacio en el que estoy, que es un estudio casero, un estudio de grabación eh, que no es el espacio en el que estamos acostumbrados a grabar discos, pero que me iba a permitir hacerlo en la pandemia diferentes. O sea, yo nunca me había planteado la posibilidad de grabar un disco que no se pudiera ensayar antes, que no se pudiera probar, ¿no? Que no pudiera yo trabajar con mis músicos en el cuarto de ensayo, probando los arreglos, mejorando, además abriendo el espacio para sus aportaciones, ¿no? Aquí no, aquí fue trabajar con mi productor, que es un músico muy, muy, muy cercano, muy joven, Luciano Sánchez, entre paréntesis mi hijo, un músico al que admiro Ah, muchísimo y que con el que podía trabajar en espacio de pandemia, ¿no? Y es parte de mi grupo. Entonces, Luciano y yo nos juntamos, yo le presenté todo el contenido que había planeado, hablamos mucho de cómo podría ser y lo que vimos es que hay que hacer maquetas y mandar partituras y luego vamos viendo cómo se graba. Porque además eran tiempos inciertos, nunca sabías qué iba a pasar en una semana, si alguien se iba a enfermar, si qué, ¿no? Era muy incierto todo. Entonces, de alguna manera programamos el tiempo que íbamos a dedicar cada músico solo, con cubrebocas, aquí y ya habían recibido partituras, ya habíamos conversado por Zoom, habíamos hablado de cómo podía ir cada canción y fue ir grabando capa por capa y escuchando y diciendo, esta sí se queda de limpia, esta necesita más capas. Hubo músicos que grabaron ellos uno solo, varios instrumentos, varias capas de guitarra o varias capas de distintos instrumentos. Y así se fue haciendo, nos tomamos el tiempo, eso sí nos lo proporcionó la pandemia, tener la calma, la concentración, sin distracciones que normalmente hay en la vida cotidiana, y ir escuchando y posproduciendo, luego mezclando, hasta que quedó algo que nos dejó realmente satisfechos. Pero sí fue un proceso muy ¿qué diferente. músicos participan, Jaramar? Mira, primero que nada, Aparte de Luciano Luciano, y de ti, sí, claro. Luciano, que fue el arreglista, productor, quien grabó, ingeniero de grabación, que mezcló todo, ¿verdad? Los dos, así como que estábamos en la base de todo lo que estaba pasando. Los demás eran músicos muy, muy cercanos. Teníamos ambos dos que conocerlos bien, saber qué eran capaces de hacer, ¿no? Sus cualidades creativas también, y les pedimos cosas muy específicas. Luis Javier Ochoa, el guitarrista de mi banda, que es guitarrista clásico, Carlos Sánchez Vilches, que es un músico súper ecléctico porque es multiinstrumentista. Él grabó contrabajo, tuba, trombón, marimbol y nos quedaron otros instrumentos posibles pendientes, pero esos son los principales. Alejandro Fernández, violinista. Ellos son los músicos de mi grupo. Y además invité a otros músicos que conocemos bien, que han tocado conmigo. Juan Castañón, que es un guitarrista de jazz y de música experimental, guitarrista Ajá, eléctrico. Él grabó guitarras ajá. eléctricas
Héctor Aguilar Farías, que es un músico loquísimo, es percusionista, súper creativo, todo el tiempo inventando, trajo aquí al estudio piedras, madera, tablas, pocos instrumentos convencionales. Él decía que quería probar sonidos con objetos diversos, botellas, en Ah, fin. qué Sí, aquí maravilla. teníamos todo esto. Paloma Valencia, que es chelista, y un músico que no vino al estudio nunca porque no hubo necesidad, que es Arturo Ortega, que hace electrónica. Él hizo ambientes Ajá. electrónicos ya al final para algunas canciones. Y posteriormente la masterización la hizo quien ha sido mi productor en discos anteriores, que es cerca de todo el proceso acompañándonos, ¿no? Sí, Sí. perdón, pero no se te escuchó el nombre del productor. Él es Jerry Rosado. Él hizo la Ah, claro, por sí, supuesto, sí, lo conozco sí, mucho, claro, 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 claro. Jerry es Sobre todo, sí, sí, dime. sobre todo el tema de como tú dices, de tu estilo, digamos, no, no frenó tu estilo para nada y eso me encanta, digamos. No, Bueno, no. a ti también te La tiene muy la contenta. claro, la producción la hizo Luciano. Jerry, en este caso, no fue productor, pero él me conoce muy bien porque ha sido mi Claro, productor en los discos claro. anteriores, y él, te digo, estaba muy cerca del proceso como asesor a Ajá, distancia, y hizo el máster, ¿no? claro. Sí, yo queríamos todos que fuera parte, Luciano y yo queríamos que fuera parte de esta producción, aunque no pudiera estar presente durante todo el proceso, pero sí, digo, trabajamos juntos desde el 2008 y ha producido todos mis discos desde entonces, así que era alguien que me conoce mejor que nadie en cuestión de desarrollo de discos. Así Ajá. fue, y ahora Perfecto. y ahora tocarlo en vivo ha Eso que sido te iba a preguntar, la última pregunta es eso, ¿cómo va a ser la presentación? La presentación va a ser con todos los músicos, vamos a poder aspirar a que el disco suene exactamente como suena el disco en el escenario. no, 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 mira, cuando yo estoy en el estudio, yo siempre tengo la idea de que un estudio de grabación te da una oportunidad única de hacer cosas que no pueden suceder en el escenario, ¿no? Entonces le podemos pedir a un solo músico que grabe varios instrumentos, o al guitarrista, ¿no? Varias guitarras sobrepuestas, al violinista, varias voces de violín. Eso sabemos que no se va a poder tocar en vivo, pero, o Carlos Sánchez Vilches, que grabó con Claro. trabajo, tuba, trombón en una sola canción. Pero nunca me importa, porque siento que el en vivo es como una nueva vida de la canción. Por ejemplo, Claro. Luciano Sánchez, el arreglista, productor, es el baterista de mi grupo. Y él desde un inicio me dijo, este disco, en el disco, por el color que estamos buscando, no quiero que lleve batería. Entonces él no grabó baterías, pero en vivo Claro, sí habrá batería, que es claro. otra energía, ¿no? Entonces, no van a estar todos los músicos, van a estar los 4 músicos de base de mi grupo. Ajá. La esencia de las canciones es esa, ¿eh? Conservamos el color, conservamos la densidad, digamos, hay canciones vacías, porque tienen que estar bastante vacías, hay canciones muy brillantes, más aún que Sí, en el disco, sí, ajá, sí, las y, escuché. y se complementa con otras canciones de mi repertorio, esto en el concierto, que creo que aportan a contar la historia de estas canciones viajeras. Perfecto. Entonces dinos la fecha y muchísimas gracias por la entrevista y muchas gracias por tu disco que es hermoso. Gracias a ti, Mónica. De hecho, son 2 conciertos. Perfecto. Yo nací en la Ciudad de México, pero vivo en Guadalajara. Guadalajara es mi ciudad de elección para vivir y para desarrollar mis proyectos desde el inicio. Entonces, siempre hago una presentación de disco en cada una de las 2 ciudades. En la Ciudad de México será en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris el domingo 13 de marzo a las 18 horas.
y en Guadalajara, en el precioso Conjunto Santander de Artes Escénicas, el sábado 19 a las 19:30 horas. Entonces son los... Hay que llenar el conjunto Santander, ¿eh? Sí. Y bueno, feliz de estar de regreso en los escenarios vivos. Perfecto. Muchísimas gracias y mucha suerte. A ti, muchísimas gracias, Mónica, ha sido un placer. Gracias, Moni. Te mando ahorita la entrevista y muchas gracias, Caramar. Gracias. Bueno, estamos en contacto.